La ciudad de Santa Fe, capital de la provincia del mismo nombre, en la República Argentina, está delimitada por ríos que pertenecen a la cuenca del Plata, el Paraná por el este y el Salado por el oeste. El río Salado creció 4 metros por encima de lo normal, y el día 27 de abril de 2003 penetró de manera incontrolable, dejando durante 20 días bajo las aguas a 1/3 de la ciudad y desplazando a más de 150.000 personas. La ciudad de Santa Fe tiene 6 hospitales. 3 fueron afectados por la inundación, siendo el más impactante el Hospital de Niños Dr. Orlando Alasia, que tenía en ese momento 122 niños internados. No me costaría calificar la actitud que tenía o la conducta que tendrían que haber adoptado alguna de las autoridades nuestras. Lo que sí sé es que si al hospital se le hubiera avisado con el tiempo suficiente, y probablemente estábamos hablando de 3 o 4 horas antes, el hospital hubiese salvado gran parte de su equipamiento. El hospital tenía esbozado lineamiento frente a catástrofe, pero nunca pensamos de que la catástrofe hubiese tenido que ver con algo parecido a esto, tener que evacuar el hospital en su totalidad. Luego, hubo que evacuar el Hospital Carlos Veracandiotti, el único dedicado a la rehabilitación en la provincia. Alrededor de las 11 de la mañana tomamos algún tipo de recaudo, como evacuar. Nosotros tenemos 32 personas discapacitadas internadas, hay que entender que son dependientes todos porque están con silla de rueda o con camillas, y la gente que más o menos pudimos, que tenía domicilio cercano o algo, lo fuimos evacuando. No teníamos ningún plan de contingencia, simplemente lo que hicimos se trabajó en forma muy coordinada con el Ministerio. El agua invadió en poco tiempo 10 centros de salud, de donde los pacientes pudieron ser derivados sin que se perdiera ninguna vida, temiendo evacuar también el Hospital Iturraspe, cuyo subsuelo resultó afectado. Desde el punto de vista del sistema de salud provincial, entiendo que Santa Fe tenía una ventaja previa, y es una cierta descentralización de la organización sanitaria en zonas de salud, y que a su vez esas zonas con hospitales base tenían cada hospital base lo que se llama el área programa, que fue una orientación en salud pública muy importante en la medida en que posibilitaba un acercamiento de la gente y a su vez del sistema a aquellos lugares donde la gente vivía y estaba sufriendo, digamos, sus trastornos o sus enfermedades. Desde la cartera sanitaria se admitió que el gobierno de la provincia no contaba previamente con un plan de contingencia y mitigación, en este caso para inundaciones. Todos sabemos que aquí hubo más de 130.000 personas afectadas, más de 3.000 manzanas bajo agua, el 30% de del territorio santafesino bajo agua, y convengamos que más de 3.000 millones de pesos de pérdida. La población de esa ciudad de Santa Fe estaba a ese momento con un fuerte déficit desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico. El desarrollo de los acontecimientos obligó a elaborar un plan que priorizara la reubicación de los pacientes que provenían de los efectores de salud inundados, garantizara servicios básicos de salud para los damnificados y previniera la propagación de enfermedades. Sentí una desazón tremenda, una angustia atroz, porque no sabíamos a qué o ante qué estábamos expuestos. Sí, ya empezábamos a comprender la magnitud del problema, pero no sabíamos a qué estábamos expuestos, qué era la patología prevalente, qué es lo que iba a suceder, cuántas cosas iban a suceder a partir de que nosotros albergáramos el Hospital del Niño de Veracandiotti más todo lo nuestro. ¿Qué iba a pasar con Santa Fe? Nosotros en el Hospital Cuyo tenemos subsuelos y hablaban de la posibilidad de inundarse el subsuelo, así que teníamos que levantar todas las salas, ¿no es cierto? Esperábamos recibir un pool de pacientes muy afectados, muy comprometidos, seriamente enfermos, y como médico preveía que el desastre hídrico iba a traer un montón de patologías inmediatas que teníamos que estar en condiciones asistenciales de poder solucionarla. La templanza tuvo que ser mayor
porque a medida que iban sucediendo los acontecimientos, nosotros teníamos que albergar en un momento determinado 3 hospitales dentro del Cuyen, como así también autos evacuados, personas con crisis emocionales tremendas, severísimas, enfriamientos, personas muy afectadas por pérdidas materiales, por dispersión de familiares que habían ido a parar a otros centros de evacuados o que no se sabía dónde estaban. Entonces teníamos que hacer una contención del punto de vista asistencial. La solidaridad del país acompañó a Santa Fe en sus horas más críticas. Voluntarios y recursos de gobiernos y organizaciones tuvieron un importante protagonismo, asumiendo incluso la ejecución de actividades sanitarias vitales. En lo específico del sector salud, uno puede decir que se atendió en parte, digamos así, la emergencia médica, por un lado, y algunas actividades específicamente que se desarrollaron tuvieron en cuenta que efectivamente había algunos brotes en casos de enfermedades, como el caso de la leptospirosis, que pasó de 60 y pico el año pasado a 180, 190, propio, digamos, de un proceso, digamos, de esta naturaleza, y lo mismo en el caso de la hepatitis. Más allá que en el campo de la salud pública y de los desastres está abierta todavía la discusión si a veces cuando se produce un fenómeno de esta naturaleza el temor a una epidemia es lo que genera a veces una conducta de vacunación masiva o, por otro lado, si efectivamente la vacunación da como resultado que no hayan habido tantos casos como podían preverse si es que esta acción no se hubiera realizado. Se conformó un centro de operaciones que tuvo a su cargo centralizar la información y tomar las decisiones sanitarias globales como ubicar los centros de salud, los lugares de evacuación y las áreas programáticas de los hospitales, coordinar las acciones de vacunación, control epidemiológico, brindar asistencia sanitaria y distribuir elementos de higiene. Hubo una respuesta solidaria en un primer momento de la gente, como algunos creo que decían, inclusive la gente salvó a la gente en un primer momento, y que desde el punto de vista de las acciones de salud que se dieron a posteriori del evento hídrico, una respuesta que tendió a atender principalmente en los centros de evacuados, una respuesta que teniendo en cuenta esta organización de área programa, esto facilitó de alguna manera que aquellos equipos de salud de los hospitales pudieran concurrir a los centros de evacuados y dar cuenta por lo menos de aquellas necesidades básicas en cuanto a la atención. A medida que crecía el nivel de las aguas y sin una organización institucional homogénea, el número de centros de evacuados llegó a 200, entre ellos escuelas, clubes, estaciones de ferrocarril y casas abandonadas que se convertían en precarios centros de alojamiento. El Estado en su conjunto que tuviera que tener una política para afrontar las consecuencias que va a tener, no la tiene. Hubo una asistencia muy primaria en los primeros días de los compañeros afectados directamente y de los compañeros que tenían que trabajar con grupos de pibes que habían sido afectados, pero fue muy primaria, muy elemental, que no tuvo continuidad, que no tuvo rigurosidad. Durante el periodo de la emergencia resultó importante la cooperación recibida de gobiernos y organizaciones internacionales en materia de asistencia técnica de profesionales, recursos económicos, equipamiento, medicamentos e insumos. Uno de los casos significativos fue el de la Cruz Roja Argentina y su red. Toda filial de Cruz Roja en el mundo tiene un plan de contingencia para un desastre que, bueno, como lo dice su nombre, excede la capacidad. Como se imaginarán, la filial Santa Fe es una filial para una ciudad de 500.000 habitantes. La Cruz Roja tiene la fortaleza de trabajar en red, de modo que cuando nos rebasa nuestra capacidad operativa, las otras 75 filiales del país acuden en ayuda de la filial que necesita, y en el caso de que se exceda la capacidad de una sociedad nacional como la Cruz Roja Argentina, hay unas 180 sociedades nacionales de Cruces Rojas en 180 países que acuden al llamado. La Cruz Roja Internacional haga un llamamiento internacional, es decir, una convocatoria, que respondieron en más de lo que se había solicitado. Se consiguió todo lo que se había pedido en muy pocas semanas de trabajo, y bueno, desde el primer día empezamos a trabajar, y ya con lo que es el aprovisionamiento y con los recursos, con los fondos
que vienen de todo el mundo, comenzamos a hacer el trabajo que estaba estipulado dentro de lo que es el plan de contingencia, que es trabajar ya en los centros de evacuados y en el tema salud puntualmente. Se informó sobre riesgos sanitarios en temas como higiene, agua y alimentos. En cuanto a la salud mental de la población, se evidenció la necesidad de brindar contención psicológica, sea por el temor a la proximidad del agua o por las pérdidas sufridas. Trabajadores de la salud mental, psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos, terapistas ocupacionales, tuvieron casi desde el inicio una participación como una parte del comité de crisis que trabajó principalmente en los centros evacuados y en otros escenarios. Nosotros no podemos ponderar todavía cuánto significó eso para mitigar las consecuencias de la inundación, pero cumplieron un papel muy importante. Pero hay algo que es mucho más, diríamos, estructural que eso. Y es que el desastre produce una desestructuración de tal naturaleza en el grupo familiar que solamente visto a la salud mental desde la atención del servicio que se brinda como contención es insuficiente para pensar de que eso va a resolver el problema de la salud mental. Por eso es seguro que existen quienes deambulan, estamos en conocimiento de casos de suicidios, estamos en conocimiento de muertes que se han producido a posteriori, gente que, como lo dicen también algunos de los hijos de los fallecidos, dicen: mi mamá se murió de tristeza. ¿Por qué? Porque la tristeza está asociada a la posibilidad, en ese caso, de reconstruir la vida para adelante. Es decir, no es solamente un producto del impacto, digamos algo de lo que llamamos el estrés postraumático, sino esto se mantiene en el tiempo como cuadro y se transforma en un cuadro patológico porque no se han repuesto las condiciones de vida, no se ha repuesto la vivienda, no se ha repuesto todo lo que se perdió en la inundación. Si bien los equipos de salud incorporaron a psicólogos y psiquiatras para asistir a las víctimas de la inundación, esta sigue siendo una de las falencias. La población sufrió una serie de hechos impactantes durante y después de la emergencia. Así, uno de los momentos más difíciles fue cuando la gente se reencontró con sus lugares. Para una persona que se inundó, salir a la puerta de su casa y encontrar las cosas que perdió, cada media hora o al otro día, significa como no elaborar el duelo, es como encontrarse con el muerto en la puerta de nuestro hogar. Las tareas de limpieza a las que dio paso el retiro del agua debían realizarse en condiciones de seguridad, para lo cual resulta imprescindible conocer las características de la población, el terreno y los residuos que debían manipularse. El mayor problema de los residuos sólidos, después de una catástrofe, es justamente que permanezcan, porque se transforman en focos de disposición de nuevos residuos. Los residuos urbanos tienen un componente que es la porción putrecible del residuo, lo que se pudre, si lo que entra en descomposición rápidamente, que generalmente está compuesto por restos de alimentos. Esa porción de los residuos era muy peligrosa porque de allí iban a alimentarse los roedores, lo que llamamos vectores, con la consiguiente posibilidad de proliferación de enfermedades. Los errores cometidos tienen que ver con el antes de la inundación, el no tener conciencia de lo que significan los residuos sólidos. En algún momento se hablaba de por qué no se aprovechó. Todos esos residuos tenían gran valor, porque muchos de esos materiales eran materiales que se podían reciclar, que se podían reutilizar. Lo que pasa es que en una sociedad que no tiene una cultura vinculada al residuo, de gestión del residuo, de control del residuo, prácticamente era imposible plantearle ningún tipo de tratamiento. Entonces la única alternativa era llevarlo al relleno sanitario. Los esfuerzos de la comunidad y del personal debieron multiplicarse para recuperar los hospitales y centros de salud que habían perdido su operatividad. No obstante, las pérdidas estructurales y de equipamiento fueron cuantiosas. El hospital se tenía que secar para ver qué había dañado, para empezar a reconstruirlo y lo antes posible volver al lugar donde estábamos, porque la etapa post-inundación fue muy brava, no para nosotros que nos quedamos en el hospital, sino para la gente que tuvo que dividirse en los distintos efectores, llevarlos internados y actuar en lugares que bueno, nos abrieron con toda
la buena predisposición que tuvo cada uno de nuestros semejantes a nivel hospitalario y clínicas privadas, pero las condiciones eran bastante precarias. La naturaleza, con la fuerza de un río incontenible, desnudó errores y debilidades de nuestra sociedad. Tal vez la mejor forma de sobreponerse a esta traumática experiencia de los santafesinos sea desarrollar la capacidad de aprender. Pues sin duda que una catástrofe de esta naturaleza desnuda muchas cosas, hace aflorar la pobreza, hace aflorar lo peor de una ciudad, inclusive la falta de preparación para un evento inesperado. No existía un sistema de alerta temprana que implicara la posibilidad de tomar medidas de evacuación apenas se diera la certeza, digamos, de esta amenaza. Creo que coincidió al mismo tiempo con una situación de desinformación o de malinformación que justamente sobre la base de esta idea previa de que esto era muy difícil que realmente ocurriera, inundar a todos, tomó desguarnecido a quienes debían haber tomado medidas de evacuación rápida. Fundamentalmente sigamos siendo flexibles a todo aquello que sean conocimientos, ¿no es cierto?, para podernos aprovechar más de lo que cada uno sabemos y poder aplicarlos para que la sociedad no tenga tantas consecuencias. Que los responsables tengan que pagar la responsabilidad que tuvieron y hacerse cargo íntegramente de la problemática, desde lo económico, desde la salud, desde lo moral, ¿no?, para poder reconstruir en serio, ¿no? Mentalizarnos nosotros también de que las catástrofes existen y la manera de actuar, es decir, una preventivamente para evitarla, pero en el momento de la catástrofe saber cómo actuar también. Tenemos que aprender experiencia, es decir, o asumir la experiencia y también informarla. Hasta que no haya una resolución de la crisis socioeconómica y que planteemos todo lo que debemos relacionar en forma interdisciplinaria hacia la sociedad, educación, salud, cultura, probablemente estemos en deuda hacia la población. Si uno quiere hablar de elecciones, uno diría que en este momento estaríamos pensando en el riesgo, estaríamos pensando en la vulnerabilidad, estaremos pensando en otro tipo de accidentes que podrían llegar a ocurrir en la ciudad de Santa Fe. Si no somos capaces de elaborar realmente lo que sucedió, de entender que puede volver a pasar no lo mismo, sino algo distinto, no vamos a aprender nada. Por eso me gusta hablar de lecciones a aprender, porque tenemos que demostrar que las hemos aprendido. Un pueblo de pie y un solo abrazo para volver a nacer. Solidaridad que viene de abajo para volver a creer. Si suenan así todos los cantos, vale la pena seguir.